Hola a todos y sean bienvenidos al Libro del Ciervo. El día de hoy les traigo el iceberg de crímenes sin resolver. Debido a lo extenso del iceberg, será dividido en partes. Sin querer alargar más el video, comencemos. Masacre del día de San Valentín. La masacre del día de San Valentín fue un hecho que le quitó la vida a 7 miembros y asociados de la pandilla Northside de Chicago que ocurrió el día de San Valentín de 1929. Los hombres se reunieron en un garaje de Lincoln Park, Chicago en la mañana del 14 de febrero de 1929. Estaban alineados contra una pared y baleados por 4 desconocidos, 2 vestidos como policías. Los crímenes fueron el resultado de la competencia por el control del crimen organizado en la ciudad durante la prohibición entre los Northsiders en gran parte irlandeses, encabezados por George Moran, y sus rivales en gran parte italianos del Chicago Outfit liderados por Al Capone. Los perpetradores nunca han sido identificados de manera concluyente, pero se sospecha que los miembros del Departamento de Policía de Chicago, supuestamente querían vengarse por el fallecimiento del hijo de un oficial de policía. Ataques de Anthrax de 2001. Los ataques de Anthrax de 2001, también conocidos como Ameritrax, ocurrieron en los Estados Unidos en el transcurso de varias semanas a partir del 18 de septiembre de 2001, una semana después de los ataques terroristas del 11S. Se enviaron cartas que contenían esporas de Anthrax a varias oficinas de medios de comunicación y a los senadores Tom Daschle y Patrick Leahy, quitándole la vida a 5 personas e infectando a otras 17. Según el FBI, la investigación subsiguiente se convirtió en una de las más grandes y complejas en la historia de la aplicación de la ley. Bob Crane. Robert Edward Crane fue un actor, baterista, locutor de radio estadounidense conocido. Crane filmaba y fotografiaba con frecuencia sus propias aventuras sexuales. Durante un evento, conoció a John Henry Carpenter, un gerente de ventas regional de Sony Electronics que a menudo ayudaba a clientes famosos con su equipo de video. Los 2 hombres entablaron amistad y comenzaron a visitar bares y clubes nocturnos juntos. Crane atrajo a muchas mujeres debido a su estatus de celebridad y les presentó a Carpenter como su gerente. Crane y Carpenter grabaron en video sus encuentros sexuales conjuntos. Más tarde, Carpenter se convirtió en gerente nacional de ventas NKI, y organizó sus viajes de negocios para que coincidieran con el horario de la gira de escena y teatro de Crane para que los 2 pudieran continuar grabando en video sus encuentros sexuales. En junio de 1978, en la tarde del 29 de junio, su coprotagonista Victoria Ann Barry entró en su apartamento después de que él no se presentó a un almuerzo y descubrió su cuerpo. Crane había sido golpeado hasta quedar sin vida con un arma que nunca fue identificada, aunque los investigadores creían que era un trípode de cámara. Un cable eléctrico había sido atado alrededor de su cuello. Ruth Moricharre. Ruth Moricharre fue una víctima de asesinato anteriormente no identificada encontrada el 26 de julio de 1974 en Massachusetts, Estados Unidos. Su cuerpo fue exhumado en 1980, 2000 y 2013 en un esfuerzo por identificarla. El 31 de octubre de 2022, la oficina de campo del FBI en Boston anunció que Charre había sido identificado oficialmente. El 26 de julio de 1974, una niña de 12 años siguió a un perro que ladraba hasta el cuerpo en descomposición de una mujer no identificada en Rest Point Dunes de Provincetown, Massachusetts. Los restos estaban a solo unos metros de una carretera y tenían una cantidad significativa de actividad de insectos. 2 conjuntos de huellas condujeron al cuerpo y se encontraron huellas de neumáticos a 46 metros de la escena. La mujer probablemente tenía más de 2 semanas sin vida. La mujer casi fue decapitada, posiblemente por estrangulamiento. Un lado de su cabeza había sido aplastado posiblemente con una herramienta de trinchera de tipo militar. Esta lesión en la cabeza fue la causa del fallecimiento. También hubo signos de agresión sexual, probablemente post-mortem. Nicole Brown y Ron Goldman. Ronald Lal Goldman fue un camarero estadounidense y aspirante a modelo. Le quitaron la vida junto a Nicole Brown Simpson, ex esposa de O.J. Simpson, un actor y jugador de fútbol estadounidense. El caso Simpson fue descrito como el juicio del siglo. Aunque Simpson fue absuelto tras el controvertido proceso penal, posteriormente fue declarado civilmente responsable por la muerte de Goldman y su ex esposa en un juicio civil en 1997. En el momento del crimen, Goldman estaba trabajando como camarero en Meselune Trattoria, un restaurante ubicado en Los Ángeles. Nicole Brown Simpson, una amiga de Goldman, había llamado para informar que su madre Judy DeBron había dejado accidentalmente sus gafas en la mesa. Después de una búsqueda rápida,
fueron descubiertas en la cuneta fuera del restaurante. Aunque Goldman no había servido en la mesa de Nicole, aceptó llevarlas a su hogar después de trabajar. Algunos habían citado que Sampson y Goldman eran amantes. Antes de devolver las gafas, Goldman se detuvo en su apartamento, para cambiarse de ropa y posiblemente tomarse una ducha. Cuando llegó a la casa de Nicole, le quitaron la vida junto a ella en el pasillo exterior que conduce a la residencia, a unas pocas semanas antes de cumplir 26 años. Durante una reconstrucción de los eventos, la policía cree que él llegó durante o poco después del crimen a de Sampson y que luego le quitaron la vida a puñaladas en el proceso. O.J. Simpson fue acusado y juzgado por ambos crímenes. En octubre de 1995, después de un juicio público que duró cerca de 8 meses, Sampson fue declarado no culpable de ambos sucesos. En un juicio civil de 1997, un jurado lo encontró culpable por el crimen de Goldman y otorgó $33 millones en daños y perjuicios a la familia Goldman. Crímenes en tiendas de yogur de Austin en 1991. Los crímenes en la tienda de yogur de Austin en 1991 son un homicidio cuádruple sin resolver que tuvo lugar en una Can't Believe It's Yogurt, en Texas el viernes 6 de diciembre de 1991. Las víctimas fueron 4 adolescentes, Amy Ars de 13 años, Eliza Thomas de 17 años, Jennifer Harbison de 17 años y Jennifer Harbison de 15 años. Aproximadamente una hora antes de la hora de cierre, a un hombre que había tratado de apurar a los clientes en su cola se le permitió usar el baño en la parte de atrás. Tardó mucho tiempo y es posible que haya atascado una puerta trasera. Una pareja que salió de la tienda justo antes de las 11 p.m., cuando Jennifer cerró la puerta principal para evitar que entraran más clientes, informó haber visto a 2 hombres en una mesa actuando furtivamente. Alrededor de la medianoche, un patrullero de la policía informó de un incendio en la tienda y los primeros en responder descubrieron los cuerpos de las niñas en el interior. Las víctimas habían recibido disparos en la cabeza, algunas habían sido violentadas. Los perpetradores probablemente salieron por una puerta trasera que se encontró abierta. El método organizado de operación, la capacidad de controlar a las víctimas y la destrucción de evidencia por incendio provocado apuntaron a un adulto con experiencia en delitos en lugar de adolescentes, según uno de los detectives originales del caso. El Departamento de Policía de Austin tiene ADN de un hombre desconocido como resultado de una de las violaciones. En una base de datos de investigación de la FBI, se encontró una coincidencia para el ADN del perpetrador, pero se ha negado a revelar la identidad del hombre de acuerdo con la ley de anonimato para los donantes, y porque miles de los hombres podrían portar este fragmento de ADN, que es incapaz de identificar a los individuos. Dalia Negra. Elizabeth Short, conocida póstumamente como la Dalia Negra, fue una mujer estadounidense que fue hallada sin vida en un barrio de Los Ángeles, California, el 15 de enero de 1947. Su caso se volvió muy publicitada debido a la naturaleza espantosa del crimen, que incluyó la mutilación de su cadáver, que fue cortado en 2 por la cintura. El crimen sin resolver de Elizabeth y los detalles que lo rodean han tenido una intriga cultural duradera, generando varias teorías y especulaciones públicas. Su vida y fallecimiento han sido la base de numerosos libros y películas, y su caso se cita con frecuencia como uno de los homicidios sin resolver más famosos de la historia de los Estados Unidos, así como uno de los casos sin resolver más antiguos del condado de Los Ángeles. Gareth Jones. Gareth Jones fue un periodista galés. Jones centró su atención en el lejano oriente y, a fines de 1934, dejó Gran Bretaña en una gira de búsqueda de hechos alrededor del mundo. Pasó unas 6 semanas en Japón, entrevistando a importantes generales y políticos. Jones fue posteriormente capturado por bandidos que exigieron un rescate de 200 armas de fuego Mauser y $100,000 chinos. El 17 de agosto de 1935, The Times informó que las autoridades chinas habían encontrado el cuerpo de Jones el día anterior con 3 heridas de bala. Existe la sospecha de que su caso había sido diseñado por la NKVD soviética, como venganza por la vergüenza que había causado al régimen soviético. Crimen con hacha de Bilisque. Los crímenes con hacha de Bilisque ocurrieron entre la noche del 9 de junio de 1912 y la madrugada del 10 de junio de 1912, en la ciudad de Bilisque, Estados Unidos. Los 6 miembros de la familia Moore y 2 invitados fueron encontrados golpeados en la residencia de Moore. Las 8 víctimas, incluidos 6 niños, tenían heridas graves en la cabeza por un hacha. Una larga investigación arrojó varios sospechosos. El crimen sigue sin resolverse. Olof Palme. El 28 de febrero de 1986, Olof Palme, primer ministro de Suecia,
Fue herido de gravedad por un solo disparo mientras caminaba a casa desde un cine con su esposa Lisbeth Palmer en la céntrica calle Sveavägen de Estocolmo. Lisbeth Palmer resultó levemente herida por un segundo disparo. La pareja no tenía guardaespaldas con ellos. A pesar de ser primer ministro, Palme buscó vivir una vida lo más normal posible. A menudo salía sin la protección de un guardaespaldas y la noche del crimen fue una de esas ocasiones. Bombardeo de Wall Street. Wall Street fue bombardeada a las 12 p.m. del jueves 16 de septiembre de 1920. La explosión le quitó la vida a 30 personas de inmediato y otras 10 perdieron la vida más tarde a causa de las heridas sufridas por la explosión. Hubo 143 heridos graves, y el número total de heridos fue de cientos. El bombardeo nunca se resolvió. Amber Hagerman. Amber Renee Hagerman fue una niña víctima de un secuestro y asesinato. El 12 de enero de 1996, viajaba en su bicicleta cerca de la casa de sus abuelos en Texas, y fue secuestrada poco después. A sus 9 años, Amber fue degollada. Su cuerpo sin vida fue arrojado a un canal de desagüe, no muy lejos de su casa. El crimen causó indignación entre los habitantes de Texas. A pesar de que la policía realizó una investigación a gran escala, nunca se pudo encontrar a su criminal. Chandra Levy. Chandra Levy fue una interna estadounidense en la Oficina Federal de Prisiones en Washington, que desapareció en mayo de 2001. Se presume que le quitaron la vida después de que se encontraron sus restos óseos en mayo de 2002. El caso atrajo la atención de los medios de comunicación estadounidenses durante varios años. Debido a una falta de comunicación, el Departamento de Policía Metropolitana del Distrito de Columbia no siguió sus propios parámetros de búsqueda, dejando el cuerpo de Levy en descomposición durante un año. Desaparición de los niños Beaumont. Jane Nartar Beaumont y Grant Alice Beaumont, denominados colectivamente en los medios como los niños Beaumont, eran 3 hermanos australianos que desaparecieron en Australia, el 26 de enero de 1966 en un presunto secuestro y asesinato. Las investigaciones policiales revelaron que, el día de su desaparición, varios testigos habían visto a los 3 niños en la playa de Glenelg y sus alrededores en compañía de un hombre alto con cabello entre rubio y castaño claro y rostro delgado de tez bronceada y mediana complexión, envejecido en sus 30 y tantos años. A pesar de numerosas búsquedas, ni los niños ni su presunto compañero fueron localizados. El caso recibió atención mundial y se le atribuye haber provocado un cambio en el estilo de vida australiano, ya que los padres comenzaron a creer que ya no se podía suponer que sus hijos estaban seguros cuando no estaban supervisados en público. El interés en el caso ha continuado durante más de medio siglo. A partir de 2018, el gobierno de Australia Meridional ha ofrecido una recompensa de $1 millón por información relacionada con el caso sin resolver. Crímenes de Atlanta. Los crímenes de Atlanta de 1979 y 1981, a veces llamados crímenes de niños de Atlanta, fueron una serie de homicidios cometidos en Atlanta, entre julio de 1979 y mayo de 1981. Durante el periodo de 2 años, al menos 28 niños, adolescentes y adultos les quitaron la vida. Bugsy Siegel. Benjamin Bugsy Siegel fue un mafioso estadounidense que impulsó el desarrollo del Strip de Las Vegas. Siegel fue influyente dentro de la mafia judía, y también tuvo una influencia significativa dentro de la mafia italoamericana y el Sindicato Nacional del Crimen en gran parte italiano-judío. Descrito como guapo y carismático, se convirtió en uno de los primeros mafiosos famosos de primera plana. En la noche del 20 de junio de 1947, mientras Siegel estaba sentado con su socio Alan Smalley en la casa de Beverly Hills, un asaltante desconocido le disparó a través de la ventana, alcanzando muchas veces, incluso 2 veces en la cabeza. Algunos lo vieron como un acercamiento cobarde, golpeando al formidable y experto en armas Siegel desde la distancia. Nadie fue acusado de quitarle la vida a Siegel, y el crimen permanece oficialmente sin resolver. Los crímenes de Chicago Tylenol. Los crímenes de Chicago Tylenol fueron una serie de fallecimientos por envenenamiento resultantes de la manipulación de drogas en el área metropolitana de Chicago en 1982. Las víctimas consumieron cápsulas de acetaminofeno de la marca Tylenol que habían sido mezcladas con cianuro de potasio. 7 personas perdieron la vida en los envenenamientos originales y hubo varios fallecimientos más en crímenes de imitación posteriores. Ningún sospechoso ha sido acusado ni condenado por los envenenamientos. Janet T. Palmer. Janet T. Palmer fue una adolescente estadounidense que se cree que se le quitó la vida en algún momento alrededor del 7 de agosto de 1972 en Estados Unidos. El caso, actualmente sin resolver, se ha convertido en un tema de gran controversia.
En la tarde del lunes 7 de agosto de 1972, Janet Palmer, de 16 años, salió de su casa y le dijo a su madre que iba a tomar un tren a casa de una amiga. Cuando ella no llegó a la casa de su amiga o no regresó más tarde esa noche, sus padres presentaron un informe de persona desaparecida ante el Departamento de Policía de Springfield al día siguiente. 6 semanas después, el 19 de septiembre, los restos de Janet fueron encontrados en la cima de un acantilado dentro de la cantera Woodall de Springfield después de que un perro local le devolviera su antebrazo derecho y su mano en descomposición a su dueño. Según varios testigos en la escena, los restos óseos de Janet Palmer estaban rodeados por una serie de objetos extraños y posiblemente ocultos. Algunos residentes de Springfield afirmaron más tarde que los restos de Janet se encontraron sobre un pentagrama, rodeados de restos de animales mutilados. Las autoridades policiales han negado que esto fuera cierto. Se generó más controversia cuando se descubrió que el cuerpo había sido encontrado en un acantilado conocido por los lugareños durante varias décadas como los Dientes del Diablo. Arthur Schumacher. Arthur Schumacher era un niño de 8 años de Wisconsin que fue encontrado sin vida en 1925. Schumacher desapareció el 24 de julio de 1925. Salió de su casa con unos chicos del vecindario alrededor de las 9 de la mañana y nunca regresó. Fue visto por última vez por 3 de sus amigos después de que saltaron de un tren de carga en el que habían saltado para llegar a un pozo de natación cercano. Durante 7 semanas, la comunidad y el estado buscaron desesperadamente al niño hasta que su cuerpo fue encontrado a solo 1 milla de su casa con la ropa rota y un pañuelo metido en la garganta. La policía siguió varias pistas prometedoras, pero fue en vano. Sam Shepard. Samuel Holmes Shepard fue un neurocirujano estadounidense. Fue exonerado en 1966, después de haber sido condenado por el asesinato en 1954 de su esposa embarazada, Marilyn Reese Shepard. El caso fue controvertido desde el principio, con una amplia y prolongada cobertura mediática a nivel nacional. En la noche del sábado 3 de julio de 1954, Shepard y Marilyn estaban entreteniendo a los vecinos en su casa frente al lago. Shepard se durmió en el sofá cama de la sala de estar. Marilyn acompañó a los vecinos a la salida. En las primeras horas de la mañana del 4 de julio de 1954, Marilyn Shepard fue asesinada a golpes en su cama con un instrumento desconocido. El dormitorio estaba cubierto de salpicaduras de sangre y se encontraron gotas de sangre en los pisos de toda la casa. Sagan Shepard estaba durmiendo profundamente en un sofá cama cuando escuchó los gritos de su esposa. Corrió escaleras arriba donde vio una forma bípeda blanca en el dormitorio y luego quedó inconsciente. Cuando se despertó, vio a la persona en el piso de abajo. Persiguió al intruso fuera de la casa hasta la playa donde pelearon y Shepard quedó inconsciente nuevamente. A las 5:40 de la mañana, un vecino recibió una llamada telefónica urgente de Shepard, quien le rogó que fuera a su casa. Cuando llegaron el vecino y su esposa, encontraron a Shepard sin camisa y con los pantalones mojados y una mancha de sangre en la rodilla. Las autoridades llegaron poco después. Shepard parecía desorientado y en estado de shock. No se escuchó al perro de la familia ladrar para indicar un intruso, y su hijo de 7 años, Sam Reese Shepard, estaba dormido en la habitación contigua durante todo el incidente. David y Derek Bucca. Los crímenes de Babes Underwood es un nombre que se ha utilizado en los medios de comunicación para referirse a un caso de homicidio de jóvenes en el que se encontraron los cuerpos de 2 hermanos, Derek y David Busquet. Fueron encontrados escondidos en un bosque en Stanley Park en Vancouver, Canadá. La policía determinó que un hacha encontrada en la escena del crimen, que era de un tipo comúnmente utilizado por tejedores de tejas y espumas, se habían utilizado para quitarle la vida a los hermanos golpeándolos en la cabeza. Sus cuerpos habían sido colocados de modo que estuvieran acostados en línea recta, con las plantas de cada niño frente a las del otro. La investigación se vio obstaculizada cuando el médico forense concluyó que una de las víctimas era mujer. Una prueba de ADN realizada en 1998 demostró que ambas víctimas eran hombres y que eran hermanos. Tenían entre 6 y 10 años cuando se les quitó la vida. Crímenes a la luz de la luna de Texarkana. Los crímenes a la luz de la luna de Texarkana, un término acuñado por la prensa contemporánea, fue una serie de 4 crímenes en serie sin resolver y delitos violentos relacionados cometidos en la región de Texarkana de Arkansas y Texas y sus alrededores a fines del invierno y la primavera de 1946. Fueron atribuidos a un presunto criminal en serie no identificado conocido como el fantasma de Texarkana. A este perpetrador hipotético se le atribuye haber atacado a 8 personas, de las cuales 5 perdieron la vida en un periodo de 10 semanas. Los ataques ocurrieron por la noche los fines de semana entre el 22 de febrero y el 3 de mayo, y tenían como objetivo a parejas de hombres y mujeres.
Los primeros 3 ataques fueron en los carriles de los amantes o tramos tranquilos de la carretera en el lado de Texas. El cuarto ataque ocurrió en una granja aislada en Arkansas. Los crímenes fueron reportados a nivel nacional e internacional por varias publicaciones y provocaron un estado de pánico en Texarkana durante todo el verano. Los residentes se armaron y, al anochecer, se encerraron en sus casas mientras la policía patrullaba calles y barrios. Las tiendas se agotaron sin armas, municiones, candados y muchos otros dispositivos de protección. Algunos jóvenes intentaron provocar y tender una emboscada al criminal. Hasta la fecha, el caso sigue sin resolverse. Crímenes del alfabeto. Los crímenes del alfabeto son una serie de casos de jóvenes sin resolver que ocurrieron entre 1971 y 1973 en Rochester, Nueva York. Las 3 víctimas eran jóvenes de 10 u 11 años cuyo apellido comenzaba con la misma letra que su nombre. Cada víctima había sido asaltada sexualmente y le quitaron la vida por estrangulamiento manual o con ligadura antes de que su cuerpo fuera desechado en o cerca de un pueblo o aldea cerca de Rochester con un nombre que comenzaba con la misma letra que el nombre de la víctima. Viaje de United Airlines 23. El 10 de octubre de 1933, United Airlines Threat 23, un avión Boeing 247 operado por United Airlines se estrelló cerca de Indiana, Estados Unidos. El vuelo transcontinental transportaba a 3 tripulantes y 4 pasajeros. Ya había aterrizado en Cleveland y se dirigía a su próxima parada en Chicago cuando explotó en el camino. Todos a bordo perdieron la vida en el accidente, que fue causado por un artefacto explosivo a bordo. Testigos presenciales en tierra informaron haber escuchado una explosión poco después de las 9 de la tarde y haber visto el avión en llamas a una altitud de alrededor de 300 metros. Iván Calderón Pérez fue un jardinero de béisbol profesional puertorriqueño. Jugó en las grandes ligas de béisbol para 4 equipos de 1984 a 1993. El 27 de diciembre de 2003, Calderón recibió múltiples disparos en la cabeza y la espalda, a quemarropa, mientras se encontraba en un bar en Loíza, Puerto Rico. En febrero de 2017, su crimen seguía sin resolverse. Lago Bouden. Los crímenes del Lago Bouden es uno de los casos de homicidios sin resolver más infames en la historia criminal de Finlandia. El 5 de junio de 1960 Maila Björklund y Anja Maki, ambas de 15 años, y Seppo Boisman de 18, perdieron la vida por apuñalamiento y traumatismo por objeto contundente a la cabeza mientras duermen dentro de una tienda de campaña. El cuarto joven, Nils Gustafsson, entonces de 18 años, fue encontrado fuera de la tienda con los huesos faciales rotos y heridas de arma blanca. A pesar de las extensas investigaciones, el perpetrador nunca fue identificado y se han presentado varias teorías sobre la identidad del criminal a lo largo de los años. Anna Polikovskaya. El 7 de octubre de 2006, la periodista, escritora y activista de derechos humanos rusa Anna Polikovskaya fue asesinada a tiros en el ascensor de su bloque de apartamentos en el centro de Moscú. Era conocida por su oposición al conflicto checheno y por sus críticas a Vladimir Putin. Es autora de varios libros sobre las guerras de Chechenia, así como sobre la Rusia de Putin, y recibió varios premios internacionales por su trabajo. Su caso, que se cree que fue un asesinato por encargo, provocó una fuerte reacción internacional. 3 chechenos fueron arrestados por el crimen, pero fueron absueltos. El veredicto fue anulado por la Corte Suprema de Rusia y se llevaron a cabo nuevos juicios. En total, 6 personas fueron condenadas por cargos relacionados con su caso. Asunto Markovic. El asunto Markovic fue un escándalo político en Francia en 1968 que siguió a la muerte violenta de Steven Markovic, amigo y guardaespaldas del actor Alain Delon. Markovic tenía fotos sexualmente explícitas de lo que se creía que era Claude Pompidou, esposa del presidente francés Georges Pompidou. La prensa especuló que Delon estaba involucrado. Markovic era conocido por sus fiestas de clase alta en las que se decía que instalaba cámaras secretas por toda la casa, especialmente en los dormitorios. Así recopiló muchas fotos comprometedoras de los invitados que podrían haber dañado su estatus social. Se acercó a varios periódicos tratando de venderlos. Sorprendentemente, se alegaría que algunas de las fotografías apuntaban directamente a Delon y Marcantoni. Sin embargo, las fotos más importantes que supuestamente poseía Markovic eran tomas escandalosas de la esposa de Pompidou. Esa fue una gran preocupación para Pompidou, que se estaba preparando para postularse para presidente. El 1 de octubre de 1968, el cuerpo de Markovic fue encontrado en un basurero público. Su caso sigue sin resolverse. Dorothy Jane Scott. Dorothy Jane Scott desapareció el 28 de mayo de 1980 en California.
Había llevado a 2 compañeros de trabajo al hospital después de que una araña mordiera a uno. Mientras esperaban que se surtiera una receta, Scar fue a buscar su automóvil para llevarlo a su encuentro. Su coche se acercó a ellos, pero se alejó a toda velocidad. Ninguno podía ver quién conducía ya que sus faros los habían cegado. Reportaron su desaparición un par de horas después de no saber nada de ella. En los meses anteriores, Scar había estado recibiendo llamadas telefónicas anónimas de un hombre que, según los informes, la había estado acosando. La había amenazado con quedarse con ella a solas y cortarla en pedazos para que nadie la encontrara. En junio de 1980, un hombre llamó al registro del condado de Orange, un periódico local que había publicado una historia sobre la desaparición, y afirmó que había sido él quien le quitó la vida a Scar. De 1980 a 1984, la madre de Scar, Vera, también recibió llamadas telefónicas de un hombre que afirmaba tener a Scar o haberle quitado la vida. Sin embargo, no se pudo rastrear ninguna de las llamadas porque la persona que llamó no permaneció en la línea el tiempo suficiente. William Desmond Taylor. William Desmond Taylor fue un director de cine y actor anglo-irlandés, estadounidense. A las 7:30 de la mañana del jueves 2 de febrero de 1922, el cuerpo de Taylor fue encontrado dentro de su bungalow en Los Ángeles, en un barrio de moda y acomodado. Una multitud se reunió adentro, y alguien que se identificó como médico se adelantó, hizo un examen superficial del cuerpo y declaró que Taylor había fallecido de una hemorragia estomacal. Nunca más se volvió a ver al médico, y cuando surgieron dudas más tarde, los investigadores forenses dieron vuelta al cuerpo, lo que reveló que el director de cine de 49 años había recibido al menos un disparo en la espalda con lo que parecía haber sido un pequeño calibre que no fue encontrada en la escena. Dino Bravo. Adolfo Bresciano fue un luchador profesional y promotor italiano-canadiense, más conocido por el nombre de Ring Dino Bravo. Después de dejar la lucha libre profesional, Bravo se involucró en el crimen organizado, supuestamente trabajando para la familia criminal Cotroni. El 10 de marzo de 1993, Bresciano fue encontrado sin vida a tiros a la edad de 44 años. Se cree popularmente que su presunto papel en el contrabando ilegal de cigarrillos en Canadá condujo a su crimen sin resolver. El torso de Cleveland. El torso de Cleveland, también conocido como el carnicero loco de Kingsbury Run, fue un criminal en serie no identificado que estuvo activo en Cleveland, Estados Unidos, en la década de 1930. Los crímenes se caracterizaron por el desmembramiento de 13 víctimas conocidas y la disposición de sus restos en el barrio empobrecido de Kingsbury Run. A pesar de una investigación de los crímenes, el caso nunca fue resuelto. Las víctimas solían ser vagabundos cuyas identidades nunca se determinaron. Siempre decapitaba y, a menudo, desmembraba a las víctimas, ocasionalmente cortando el torso de la víctima por la mitad o cortando sus apéndices. La mayoría de las víctimas masculinas fueron castradas. George Lee. George Wassily fue un líder, ministro y empresario afroamericano de derechos civiles. Fue vicepresidente del Consejo Regional de Liderazgo Afroamericano. Fue asesinado en 1955 en represalia por sus esfuerzos para registrar a los afroamericanos para votar. Caso de Seven. El caso de Seven en 1976 fue uno de los casos criminales más grandes de Suiza y es el caso de asesinato más grande de Suiza. 5 personas perdieron la vida y el sospechoso permaneció desconocido después de que expirara el plazo de prescripción de 20 años en 1996. Los crímenes tuvieron lugar durante el fin de semana de Pentecostés de 1976, en una casa de fin de semana llamada Waldegli ubicada en un pequeño huerto. El huerto se encontraba en un bosque protegido en Suiza. 5 personas perdieron la vida con un rifle Winchester, con un total de 13 disparos. 11 de los disparos dieron en la cabeza de las víctimas mientras que los otros 2 disparos dieron en el pecho de las víctimas. El crimen fue descubierto el 6 de junio de 1976 por una paseadora. Cuando llegó la policía, encontraron 4 cuerpos sin vida en la casa con el quinto envuelto en una alfombra en la terraza. Se sospecha que solo 2 personas estaban destinados a ser asesinados, pero el asesino se sorprendió por la presencia de las otras 3 personas y también les quitó la vida. Don Henry y Caden Adds. En la noche del 23 de agosto de 1987, los cuerpos de Don Henry, de 16 años, y Caden Adds, de 17 años, fueron embestidos por un tren de carga en Arkansas, Estados Unidos, mientras yacían sobre las vías. El maquinista frenó mientras tocaba la bocina, pero el tren no pudo detenerse a tiempo y volcó sobre los cuerpos. Una segunda autopsia reveló que Don Henry había sido apuñalado por la espalda y que el cráneo de Caden Adds había sido aplastado antes de ser atropellado. Inicialmente, el crimen se consideró un accidente,
como resultado de que los niños dormían profundamente en las vías mientras estaban incapacitados debido a las altas cantidades de THC supuestamente presentes en su sangre. Los padres de los niños insistieron en una segunda autopsia, y después de la exhumación se dictaminó que era probable que se tratara de un homicidio. Betty Bineker y Mary James. George Jr. Stenny fue un niño afroamericano que a la edad de 14 años fue condenado en un proceso que luego se anuló como juicio injusto y fue ejecutado por el crimen de dos jóvenes en marzo de 1940. Fue declarado culpable, condenado a muerte y ejecutado en la silla eléctrica en junio de 1944, convirtiéndose así en el estadounidense más joven con una fecha de nacimiento exacta confirmada en ser condenado a muerte y ejecutado en el siglo XX. En 2004 se inició un nuevo examen del caso de Stenny, y varias personas y la Facultad de Derecho de la Universidad Northeastern solicitaron una revisión judicial. La condena por asesinato de Stenny quedó anulada en 2014, 70 años después de su ejecución, y un tribunal de Carolina del Sur dictaminó que no había recibido un juicio justo y, por lo tanto, fue ejecutado injustamente. Hasta aquí el video del día de hoy. Recuerda que se estarán subiendo las demás partes más adelante. Recuerda activar las notificaciones para estar atento cuando se suban nuevos videos. También me gustaría recordarles que tenemos un Discord del canal, un lugar donde podrás socializar con más gente de la comunidad. Recuerda dejar un like, comentario y suscripción, ya que eso ayuda mucho al crecimiento del canal. Y bien, sin más nada que decir, hasta pronto. Buenas noches.